Bueno, benvinguts. Jo us faig així la introducció en català, però ho farem tot en castellà, perquè tenim a les companyes de Greenpeace de Madrid, però qualsevol dubte que tingueu així quan acabem el diàleg que farem, podeu venir, podem parlar, us podem explicar el que vulgueu, i així que ja comencem la inauguració de l'Escola d'Activisme. Bueno, pues gracias por venir. Esto es la primera piedra, nuestra piedra fundacional de la Escuela de Activismo, que viene a ser un proyecto en el que pues, tanto Novac como Greenpeace hemos puesto pues, bastante corazón, y después de muchos diálogos y trabajo constante vamos a intentar que sea una escuela que signifique algo como una referencia de formación en clave de activismo, ¿verdad? Enfrentamos hoy como sociedad pues retos mayúsculos, no solo el cambio, ya la urgencia climática, la pérdida de biodiversidad, las injusticias sociales que son crecientes, la pérdida de espacios democráticos y de derechos, libertades y demás. Y pensamos, tanto Novac como Greenpeace, que necesitamos de lo mejor de nuestras sociedades para intentar transformar esta sociedad. Es decir, la gente comprometida, para la cual podemos dar herramientas, compartir lo mejor que conocemos para intentar transformar el mundo en un mundo más verde, más pacífico, más en paz y más justo. Pues para esto ponemos esta primera piedra en este diálogo que ahora Thais nos presentará y para el que vendrán María y Pepe. Y nada, simplemente tendrá hoy se inaugura con este diálogo y tendremos algunas iniciativas más. Ya tenemos para el mes de julio, que es dentro de bien poco, abrimos un curso online, que es el primer curso que tendremos, la primera formación. Allí se puede apuntar todo el mundo, las personas que estáis aquí e incluso ya nos han preguntado desde otros lugares de fuera del Estado. Y nada, es una formación en la que hablamos de transformar el mundo, en el que hablamos de no violencia, en el que hablamos de activismo, que son, digamos, palabras que nos unen tanto a la experiencia vital como organizaciones de Novac y de Greenpeace. Y sí os hablo con franqueza por Greenpeace. Para Greenpeace el activismo, la protesta pacífica está en nuestro ADN. Desde hace 40 años llevamos haciendo lo mismo, que es señalando a las personas o a las organizaciones que impiden trabajar por un mundo más pacífico y más justo, y la mejor manera que entendemos de señalarlo es protestando, poniendo nuestros cuerpos y haciendo protestas pacíficas y trabajando desde el activismo en este ámbito. Así que nada, pondremos lo mejor también que tenemos nosotros, y estaremos en ello. Os decía, el primer curso online en el que ya os podéis matricular, esto durará durante el mes de julio. Dejaremos un agosto cálido un poco para descansar y en septiembre volveremos con un campamento que va a ser, de hecho, que ya tenemos espacio por fin, un campamento en Ávila en el que más de 250 personas nos juntaremos allí para hablar de activismo, para hablar de la cultura de la no violencia, para hablar de portavocías, de cómo hacer campañas, de cómo todo este compromiso materializarlo, hacerlo, llevarlo con más energía para, como os decía, transformar el mundo en la medida de lo que podamos. ¿Esto termina aquí? No, esto empieza aquí. Incluso en septiembre seguirá creciendo. Este proyecto tiene vocación de continuidad. A finales de año pues tendremos también otras formaciones, quizá de fin de semana, quizá de organizaciones que digan, oye, pasad por algún lado, dadnos algunas herramientas para hacer resistencia, para hacer protesta pacífica. Para eso estaremos siempre, de alguna manera, las dos organizaciones en el mismo proyecto, en la Escuela de Activismo, para poder aportar, pues como os decía, lo mejor que tenemos, ¿vale? Así que nada, yo creo que Gracias, Javi. Gracias, sí. Thais, y yo me separo de aquí para que ahora Pepe y María entren. Llamaré, si queréis, Pepe y María, si queréis compartir conmigo, y mientras os voy contando un poco que para Novac también es todo un reto, la Escuela de Activismo, es quizá también incluso un sueño que llevamos soñando juntas desde hace mucho tiempo. Novac también nace en los años 90, nace del movimiento de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, es decir, también tenemos en el ADN la movilización y la perspectiva y la estrategia de la no violencia, y evidentemente somos combativas, lo tenemos como en la sangre, y desde los 90 hasta ahora estamos haciendo acompañamiento a movimientos sociales, a gente que se quiere organizar políticamente, a gente que entiende que una ley injusta se tiene que combatir. Por eso cuando nos metemos con un proyecto de este calado, pues evidentemente estamos entusiasmadas. Cuando además se nos propuso que si podíamos traer aquí a Pepe aún más, ¿no? Porque Pepe es una de las personas que también está detrás de Novact, lo que antes era Nova, haciendo lo posible.
Entonces, nada, que gracias a Greenpeace, gracias a que estáis aquí, gracias al equipo de Novact que lo hace posible y sobre todo gracias a Pepe Beunza y a María Serra que han aceptado el estar aquí hoy. No será un debate al uso, como habitualmente se hace, de que las personas hablan de sus respectivas experiencias y luego el público pregunta, por eso os explicaba al inicio que tendremos un espacio más informal si queréis después para que hayáis preguntas respecto a la escuela, etcétera, sino que será más bien un diálogo, ¿vale? Tenemos aquí a dos generaciones de activistas, de movilizadores, de organizadoras, que es Pepe Beunza por un lado, 71 años, Pepe, 72 años. Es el primer objetor de conciencia al servicio militar obligatorio por motivos políticos, importante, porque esto mucha gente se le olvida. Ingresó en prisión tras negarse a realizar el servicio militar obligatorio y más tarde además es enviado al Sáhara a un batallón disciplinario por seguir dando difusión a estas ideas antimilitaristas. María Serra, por otra parte, 16 años, por eso os decíamos lo de lo intergeneracional, que por suerte el activismo y la movilización continúa, es miembro activa de Fridays for Future, que es un movimiento, para quien no le suene mucho, que yo creo que dudo que no os suene, porque vaya, están haciendo bastante ruido, que han organizado, han convocado las dos últimas huelgas mundiales por el tema de la crisis climática, ¿no? Se están movilizando bastante y aquí en Barcelona también están cogiendo fuerza. Entonces, yo en realidad estoy aquí solo para facilitar que confiéis en vosotras mismas. Entonces, como queráis. Pepe, ¿tú conocías Fridays for Future? ¿Tenías idea de estas acciones? María, ¿tú conocías a Pepe? ¿Sabías? ¿Quién quiere empezar? Yo sí que lo he leído, claro, cuando vi la imagen de la chica esta Greta explicando y tal, pues claro, me pareció una idea fantástica y claro, pues te ilusiona mucho porque las luchas se retroalimentan. Entonces, claro, yo me alimenté de las luchas de los que habían estado antes que yo y espero que nuestra lucha alimente pues, a la del futuro y claro, para mí me dio mucha alegría. Yo a ti en concreto no te conocía, pero sí que cuando me dijeron, sí, vas a hablar con Pepe, te busqué. Que hay internet rápido y dije, wow, qué honor, ¿no? En plan, está muy muy guay poder conocer a gente como tú porque al final tenemos que aprender de por qué esto no ha funcionado hasta ahora, ¿no? Por qué estamos aquí. Entonces, poder aprender de tu generación, de las generaciones que han venido antes, creo que es una clave muy importante para poder movernos hacia adelante. De hecho, Pepe, ¿tendrías algún consejo para el activismo de ahora, mirándolo? Sí, no, porque creo que necesitamos muchas herramientas. Bueno, lo que hay que explicar es que de violencia todos somos maestros. Vivimos una cultura violenta y desde pequeñitos sabemos que vas a buscar la televisión, todo. Y de no violencia somos todos aprendices. O sea, el consejo es que hay que ser humildes, hay que ser decididos, porque la sociedad obliga a enfrentarte a los retos, pero que si nos equivocamos, pues con humildad rectificamos y aprendemos. Yo el consejo es que solamente se pierden las luchas que no se hacen. En todas las luchas o ganas o aprendes. Y si aprendes, pues te preparas para ganar la lucha siguiente. Es un pensamiento de Mandela que es fantástico. Entonces eso es, cuanto antes tengamos esta idea de que solo las luchas que no se hacen son las que se pierden, pues ya podemos empezar a caminar. Muy bien. Y yo quería preguntarte un poco cómo ves la urgencia de la lucha de mi generación. Esto de que tenemos esta presión de que si no funciona esto, no tenemos un futuro por el cual querramos vivir, porque yo no quiero vivir en un futuro donde no haya planeta, donde no sea viable. Entonces, ¿cómo ves esto de que nuestra lucha sea un poco así, un poco mucho urgente? Y, o sea, ¿cómo tú ves esto de esta urgencia, no? Yo la veo como muy urgente, pero también la veo con optimismo, porque yo me he dedicado a la lucha por el desarme, que es otra urgencia que tenemos. Entonces, claro, explico que todos tenemos 15 condenas a muerte. O sea, un niño cuando nace no recibe amor, comida, casa, salud, cultura, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo que es seguro que recibe son 15 condenas a muerte, que es el armamento nuclear que tenemos acumulado para destruir 15 veces todas las ciudades sobre la Tierra. Y claro, eso, pues claro, a mí me preocupa mucho. Pero la parte optimista es que como estamos vivos de milagro, pues hay que disfrutar de ese milagro y cada mañana que nos despertamos y vemos que sale el sol,
pues a disfrutar del día, a disfrutar de la vida y a luchar porque esta vida dure. Por lo tanto, pues mientras estemos vivos, lo que tenemos que hacer es ir luchando, y luchando, y luchando. Las noticias que nos dan son siempre bastante catastrofistas, pero yo hace poco leí un libro que me entusiasmó, que es El mundo va mejor de lo que creemos. Me lo han recomendado, tengo que leerlo. Así, ¿eh? Y es muy bonito porque claro, los de apologetas del fin del mundo y de la catástrofe, estos desaniman un poco, claro, pues si no hay nada que hacer, pues no hacemos nada. No, tenemos todo que hacer y hay mucho por hacer. Y es evidente que el panorama es muy peligroso, pero que también hay signos positivos de avance, ¿no? Y entonces hemos de cogernos a lo positivo, porque los pesimistas nunca cambiarán nada. Solamente son los optimistas los que creamos que la sociedad puede cambiar y puede ser mejor. Y esto es lo que nos ha de alimentar. Por lo tanto, yo creo que ahora, eso sí, cuanto antes empecéis, mejor. O sea, eso sí, eso es lo importante. Y entonces, claro, yo ya, por ejemplo, a mí ahora que me preocupa, pues yo ahora ya empiezo a trabajar los temas de la muerte digna. O sea, una vida digna ha de acabar con una muerte digna. Vosotros tenéis todo el futuro, lo que tenéis que conseguir un mundo digno, y eso creo que es muy importante. Y explícame qué es lo que hacéis, cómo... Pues ahora mismo lo que hacemos, bueno, yo puedo hablar desde Fridays for Future Barcelona. Sí. Ahora mismo lo que estamos haciendo son manifestaciones cada viernes. En teoría son huelgas, pero por motivos de que el sistema educativo de España nos lo ha imposibilitado mucho y hemos tenido que pasarlo a las tardes, lo cual sigue siendo huelga para muchas universidades e institutos, pero no para todos. Entonces, lo que hacemos son concentraciones cada viernes a las 4:30. Ahora estamos preparando este verano una cosa que a mí me encanta, que es un tour por las escuelas, dando charlas, que a mí me parece una idea súper guay. Y básicamente vamos a todo lo que podemos, nos hacemos oír todo lo que podemos, sobre todo lo pesados que podemos, y básicamente estamos intentando dar a conocer la gravedad de este asunto, porque yo creo que no es que la gente no sepa que es el cambio climático, evidentemente todo el mundo lo sabe. Lo que la gente no sabe es hasta qué punto esto es grave. O sea, claro, yo puedo hablar de lo que a mí me han dicho en primaria. A mí en primaria me sentaron en clase y me dijeron, bueno, que el hielo está mal. Y yo, vale. Y, claro, si este es el mensaje que tenemos que dar a los niños, no se van a preocupar nunca. Porque a mí, que el hielo en los árticos se esté fundiendo, a mi generación eso le da un poco igual. Pero el otro día fui a dar una charla a una biblioteca y había muchos niños. Y acabé llorando con ellos. O sea, la realidad es desoladora. Entonces, los niños pueden entender esto. Yo lo he visto. Los niños son capaces de entender esto, son capaces de ver la magnitud de esto y son capaces de actuar. Entonces, si seguimos protegiéndolos, o sea, nos necesitamos a ellos porque al final también es su futuro. Entonces, estamos intentando concienciar todo lo que podemos. Y bueno, esto es un poco también a nivel internacional lo que haces, concienciar y pedir un cambio ya. O sea, somos un poco el altavoz de toda tu generación y las que venían después. Estamos intentando ser un poco el altavoz de todas estas generaciones y de expertos. O sea, que tú eres una adoctrinadora de niños, ¿eh? Correcto. Adoctrinadora profesional. Ya sabes que estás en el punto de mira de mucha gente. Sí. Pero bueno, hay que estar orgullosos de ser adoctrinadores, porque claro, lo que nos querrían era todos atontados, nada más mirando el Supervivientes y estos programas basura y esperando que nos venga el mensaje del IBEX 35 y de que estemos en casa tranquilos, aceptando cualquier porquería de trabajo. O sea que, y aquí hemos llegado. Pero de hecho, Pepe, esta difusión y esto explicar, ¿no?, las cosas que están mal o las alternativas, es algo que también hacíais vosotros con el movimiento antimilitarista, ¿no? Por esto luego te llevaron al Sáhara, ¿o no? Porque estabas haciendo difusión de esta opción. O sea, que imagino que es una estrategia inicial. No, claro, que ella dice, no, entra a internet y ya he visto. Claro, nosotros no teníamos internet. Nosotros lo que hacíamos era, yo estaba en la universidad, cogíamos la mochila y en autostop nos íbamos al extranjero a viajar por Francia, a ver esto. Y claro, entonces respirábamos otro aire, porque aquí había el pensamiento único y claro, aquí no aprendíamos poco, ¿no? Y entonces, a mí me gusta siempre explicarlo porque es muy interesante. Yo conocí una comunidad de pacifistas en Francia que se llamaba El Arca, que la había fundado Lanza del Basto, que había estado con Gandhi en la India. Y Gandhi le había encargado de tú extiende la no violencia en Europa. Y yo entonces tenía pues 19, 20 años y para mí fue un flash, una cosa. Era una comunidad
compartían todo lo que tenían, vivían en el campo. Yo estudiaba ingeniería agrícola, por tanto para mí hacían agricultura ecológica, que aquí ni sabíamos lo que era, hacían yoga, eran vegetarianos, eran no violentos Claro. y habían ocupado una central nuclear. Claro, a mí todo eso me dejó... Claro. Pues, Aquí bueno, en este pues, momento tampoco es tan raro, pero en ese momento habría sido. en aquella época era como, claro, yo me quedé, yo era una esponja y claro, me quedé, yo alucinaba, ¿no? Y como yo ya venía de la lucha universitaria, que ya me había detenido la policía alguna vez y tal, para mí de todo, lo de ocupar una central nuclear era lo que más me Es igual, ¿eh? Me y apunto. claro, y después que era no violento, entonces claro, te explicaban una acción y una metodología. Y claro, pues yo con ese bagaje vuelvo a Valencia, que es donde yo vivía, y empiezo a explicar cosas. Sí, hay que negarse a hacer la mili. Y decía, bueno, tú estás loco. Pues no sé si estaré loco, pero habrá que hacerlo. O sea, y como yo había conocido gente en el extranjero que lo había hecho, pues decía, pues loco no, es posible, pero hay que hacerlo. Y como muchos de ellos habían estado en la cárcel, pues aquí hay que prepararse para ir a la cárcel. Y así fue como empecé yo a prepararme para ir a la cárcel. ¿Os preparáis vosotros para ir a la cárcel? Ah, vale, espero que no. Porque la situación Sí, a nivel... No, a ver, claro, sí que yo he estado participando en acciones y muchas de ellas ilegales, pero somos menores y desde un punto de vista tenemos mucha carga mediática detrás. Entonces, no creo que interese arrastrarnos. O sea, yo fui a ocupar el Parlamento Europeo y, claro, ahí dijeron, vale, hay estos riesgos legales, puede pasarte esto, pero no lo harán. ¿Por qué? No eres de Bélgica, tienes 16 años, la media te conoce. Entonces, ¿podrían hacerlo? Sí. ¿Son tan tontos? No creo. Tendría que verse, o sea, cosas más raras hemos visto, ¿no? Pero... No, pues eso es muy importante. Es muy importante que sepáis en cada acción qué riesgos corréis y asumir los que estéis preparados para hacerlo. O sea, nunca forcéis a asumir más riesgos de los que creéis, porque eso te va quemando. Y si tú asumes los riesgos que estás preparado, vas creciendo. Hay un grupo de no violentos del País Vasco francés que antes de una acción marcan 5 niveles de riesgo. Y dicen a la gente, ¿tú qué nivel quieres asumir? ¿El de más, el de menos? Entonces, en función de los riesgos que la gente quiere asumir, pues hacen una cosa u otra, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante que sepáis cuáles son vuestras posibilidades y aprovecharlas al máximo. O sea, y bueno, lo que pasa es que a la larga, pues si sigues por este camino, pues yo sé que vivirás aventuras maravillosas, sé que conocerás gente fantástica, sé que estarás en la situación más privilegiada que puedes imaginarte, pero sé que pasarás también momentos duros, momentos difíciles. Sé también que seguramente conocerás alguna cárcel, que son centros de sabiduría. Me están aconsejando que vaya a la cárcel. Hombre, Pepe aconseja mucho a que la por gente vaya a la camino, cárcel. no es que lo deseemos, pero bueno, hay momentos porque, vamos a ver, vencer el miedo es muy importante. Y el arma más importante del miedo de la tiranía es que te lleven a la cárcel. Entonces, si tú has vencido ese miedo o intentas vencerlo, eres tan fuerte como el tirano. Y claro, llega un momento que tú has de estar dispuesto, porque ese es el miedo que te pone. No, es que te meteremos en la cárcel. ¿Dónde? Venga. Ya está. Y a partir de ahí, pues tú quieras. entonces eres tan fuerte como ellos y puedes avanzar mucho en tu lucha por una sociedad más justa. Y eso es muy importante. Yo creo que en la vida el compromiso de defender los derechos humanos con las técnicas de la no violencia es la aventura más apasionante en la que te puedas apuntar. Más que ir al Himalaya, pero mucho más, ¿eh? Ahora, los que van al Himalaya, pues algunos se mueren, yo espero que no, otros pasan frío, pasan hambre. Bueno, pues toda aventura humana importante tiene unos riesgos, pero la aventura de la no violencia tiene mucha alegría. Sí. Cuando se reúnen algunos insumisos que han estado tiempo en la cárcel y empiezan a hacer tertulias, te lo pasas genial explicando historias divertidas de la cárcel. Es que eso hay que explicarlo, porque claro, si no vencemos el miedo. Si dices, oye, en la cárcel, allá te... Claro, pues ¿quién saldrá a la calle a luchar? Nadie. Claro. Entonces, la cárcel es muy dura, pero la cárcel se aguanta
Y la cárcel te hace muy sabio también, entonces eso es muy importante que lo sepamos. Ahora, claro, tampoco hace falta ir a la cárcel, pero Yo me estoy imaginando en la cárcel. pero la lucha, no, sabes, aquí yo estoy ahora influido por todo el tema del proceso. Y claro, tengo muy buenos amigos ahora en la cárcel, Claro. y por eso lo siento mucho más, ¿no? Pero se han transformado en gigantes. Claro. El Raúl Romeva, el Turull, el Rull, todos, el Oriol. De cuando entraron ahora han tenido un crecimiento personal espectacular, pues digamos el Jordi Cuixart, o sea, todos, ¿no? Y entonces, claro, yo por eso ahora estoy muy influido por ese tema. Normalmente en las luchas, pues no, yo hace mucho que no estoy en la cárcel. Pues esperamos. Pero María, ¿y vosotras cómo enfrentáis este miedo que dice Pepe? Porque imagino que está, Claro. ¿o no? Cuando ocupaste el Parlamento Europeo, Yo tengo este problema y es que me apunto a todo. O sea, tú me llamas, María, nos vamos mañana al Sáhara. Yo me apunto, o sea. Entonces, a mí me dijeron, María, vamos a ocupar el Parlamento. Y yo, venga, ¿cuándo y dónde? ¿Sabes? No puedo evitarlo. Pero, claro, yo creo que a mí me da mucho más miedo que nuestra lucha salga mal que ir a la cárcel. Muchísimo más miedo. A mí me da mucho más miedo que aquí 10 años salga por las noticias, no tenemos nada que hacer, ya está, estás destinada a ser la última generación de la Tierra. O sea, me da muchísimo más miedo esto que pasarme 12 años en la cárcel. Es que me da igual. O sea, es esto y será... o sea, claro, vosotros tenéis como mucho menos a perder quizás, ¿no? Pero a mí me da mucho... O sea, es que me da igual ir a la cárcel por esto. Igual que a muchísima gente le vas a preguntar, le va a dar igual ir a Alemania 40 horas en coche para esto. Es que, claro, estamos mirando a tantos jóvenes sacrificarse tanto, pues es que la alternativa es mucho peor. Entonces, esto es algo que dice, bueno, ¿y cómo coordinas tus estudios con el bachillerato? Yo, ese apocalipsis que yo paso en mi día a día, ese terror, es mucho menos que el que podría estar pasando si no hacemos esto. Entonces, vale la pena, o sea, y lo valdrá y lo seguirá valiendo. Tú ya te has dado cuenta que os habéis metido en el lío de salvar la Tierra, ¿eh? Ya, tenemos un problema grave. no es cualquiera. ¿En qué momento os habéis puesto en esto? No sé, yo me he Poca broma, tocado. es que es poca broma, ¿eh? Es un objetivo. Es ¿eh? un Hay que ser muy objetivo- ambiciosos en la vida. Dice, ¿tú eres Claro, ambicioso? claro. Yo, claro que sí, pero no para ganar dinero, sino para ponerme metas que valgan la pena. Claro. Y esta es, bueno, más grande que esta meta, ¿no? O sea, Claro, que, el problema yo creo es que nos hemos encontrado con esto sin ni saberlo. O sea, mi generación se ha encontrado con esto en plan, en toda la cara. O sea, hace 4 o 5 años a mi generación nadie le estaba diciendo tú no tendrás un futuro. De un día para el otro, ¿qué está pasando? O sea, a mí llevan toda mi infancia diciéndome, sí, tu futuro va a estar en coches voladores, ¿sabes? En plan, no sé, 1000 cosas, y me está toda mi vida en plan, sí, estudia para tener un futuro. ¿Qué futuro? O sea, yo estoy en segundo de bachillerato y la gente me pregunta todo el rato, ¿qué quieres estudiar? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque no tengo ni idea de cómo va a ser la Tierra aquí 10 años. ¿Por qué debería estar estudiando si no sé qué futuro tengo que tener, ¿sabes? Entonces, claro, mi generación no creo que quiera en ningún momento y no quiero que ninguna otra generación tenga que pasar por esto porque es una incerteza increíble. Entonces, no creo que mi generación quiera salvar la Tierra, sino que nos han obligado a hacerlo. Nos han dicho, bueno, estás aquí, está pasando esto, haz algo. Y nosotros, mierda sos, ¿sabes? Y yo creo que estamos haciendo un poco lo que podemos. Tenemos toda esta gente adulta que dice, bueno, pero podrías estar haciendo esto y esto y esto. Bueno, somos un grupo de adolescentes, ¿sabes? Hacemos lo que podemos. pero Imagínate. Te explicaré una historia, ¿eh? De que se estaba quemando la selva, ¿eh? Sí, Y va, bueno, síguenos. tal, y había un león allí mirando y tal. Y había un colibrí, ¿sabes? El colibrí es un pajarito muy pequeño, Sí, son muy monos. muy nervioso, y el colibrí iba corriendo a un lago, cogía agua con el pico, iba corriendo al fuego y pum, lo echaba. Vale, corriendo otra vez al lago, cogía el agua con el pico y la echaba. Y el león la miraba y decía, ¿pero qué no ves que no sirve para nada? ¿Qué haces? Dijo el colibrí, dice, yo hago lo que puedo. Claro. Y esa es la idea. Y entonces, cuando muchos pocos hacen lo que pueden, las cosas cambian. Sí, sí. O sea, que no te preocupes por ser pocos o por hacer poco, es cuestión de que cada uno hace lo que crea, porque es un tema de dignidad personal también. Y claro, tú has de sentirte digno de lo que hemos recibido en herencia, de la vida que disfrutamos, de lo privilegiados. Yo esta mañana me he duchado con agua caliente. Eso es un privilegio. No es que abras un grifo y salga agua, no, es que abres otro y sale caliente. Y claro, dices, bueno, pues esos privilegios hay que disfrutarlos.
y hay que hacer que todo el mundo los pueda tener, porque son privilegios que no tengo por qué disfrutarlo yo si los demás no lo pueden disfrutar. Y entonces estas cosas pues van haciendo madeja y así es. O sea que yo lucho por el desarme hace mucho tiempo y ya veremos, a ver. Y aquí seguimos. Yo mientras no aprieten los botones, pues yo sigo. O sea que el día que aprieten los botones, pero el optimismo es que la prueba de que somos mejor de lo que creemos, que aún estamos vivos. Porque con todos los esfuerzos que salen eso para destruir la tierra, para matarnos, para todo, y aún seguimos. Por tanto, lo que pasa es que, claro, no te puedes quedar en casa tranquilo. O sea, yo creo que de los miedos más importantes que hay que vencer, el más importante de todos es el miedo a hacer lo ridículo. La gente tiene miedo a hacer lo ridículo. Entonces, claro, para mí el ridículo es creer que quedándote en casa, allí tranquilo, la injusticia se va a resolver, el mundo va a ser mejor, los plásticos se van a eliminar. Claro, no, eso se hace. Y claro, entonces la gente tiene esa sensación y eso no le hace sentirse ridículo. Quedarte en casa, ahora salir a la calle tú solo con una pancarta, uy, qué ridículo. Nunca nadie se ha de sentir ridículo por ir con algo, con una pancarta, con un cartel, con lo que sea, defendiendo los derechos humanos. Al contrario, aunque estés solo, has de sentirte un orgullo extraordinario. Claro. Y esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que tienes que explicar también. O sea, Yo creo, y estoy investigando porque, claro, a ver, siendo sincera, yo tampoco llevo tanto tiempo haciendo activismo. Yo me he encontrado con esto, o sea, yo hace 6 meses vivía tan tranquilamente con mi vida de bachillerato y ahora hago 3 entrevistas por semana, 4 manifestaciones y no sé qué hago con mi vida, ¿sabes? Entonces, claro, todo ese proceso, por mí ha pasado muy rápido, pero para gente como tú no. O sea, tú has estado ahí de plan, cada día... ¿sí? Disfrutando de la vida y de la vida. Pero claro, yo tengo la pregunta de si yo soy capaz de haber cambiado mi vida para luchar con esto y tanta gente ha sido capaz, ¿es que hay gente más, o sea, que hay gente más propensa a levantarse por estas cosas o es que simplemente es el problema que las levanta? O sea, mi pregunta es, ¿hay gente que es incapaz de mover un dedo? Porque yo lo he visto, o sea, hay gente que dices, tú, que tu casa está en flamas. ¿Qué? Y no se mueven. Pero por alguna razón hay gente que sí. Entonces, esto a la escuela, investigando, no sé qué. O sea, yo... Eso. Pero claro, si podemos llegar a toda esta gente que no hace nada y cambiar. Pero era una pregunta para ti. Yo te digo, ¿Tu para eso... generación Sí. es menos o más propensa a luchar que la mía? Yo Cualquier cosa, puedes hacer. yo creo que hay una mitificación de que antes se luchaba mucho y ahora se lucha poco. Yo creo que en cada época se ha luchado lo que se ha podido y se ha hecho lo que se ha podido. Lo que sí que es cierto es que es muy necesario hacer escuelas de activismo, porque la gente no nace activista, sino que es un proceso, y entonces eso es lo importante. Entonces yo no lo sé muy bien por qué uno se hace activista y otro se queda en casa. Pero lo que sí sé es que unos están muertos y otros están vivos. Y los listos hemos de estar vivos. Los ignorantes están ya muertos. O sea, pero esto lo decía, mira, el último comandante de las brigadas internacionales, que era un americano, le hicieron una entrevista cuando tenía 82 años. Yo tengo mis referentes también, ¿eh? Y él decía, si no luchas estás muerto. Un tío de 82 años que había estado en las brigadas internacionales. Decía, y si queréis venimos a ayudaros. Claro, yo leo eso y claro, digo, pues hay que seguir. Entonces, eso es muy importante. Entonces, claro, si no luchas, pues estás muerto. Entonces tú eliges, ¿qué? ¿Estás vivo o estás muerto? Pues ya está. ¿Te quedas en casa? Pues estás muerto. Es que no sé qué. Y la otra cosa que hay que explicar es que es mucho más libre una persona que lucha por la libertad en la cárcel que un tío que está en su casa en un país que se llama democrático y está así mirando a ver qué pasa, ¿no? O sea, que eso, y claro, esos son valores que hay que transmitir a la gente porque nos quieren sumisos, nos quieren viendo siempre programas que nos llenan el coco de tonterías y nosotros hemos de rebelarnos a ese nivel, ¿no? Y esa es un poco la idea. Y cuanto antes descubras eso, pues entonces antes vas a empezar a disfrutar de la vida. O sea, esa es la idea, ¿no? Y entonces, claro, hay gente que eso ya viene de padres a hijos, los padres, y hay gente pues que empieza pues, a los 40 años, bueno, pues cualquier momento es bueno para empezar a luchar. Claro, sí, por favor, todos los padres, por favor, uniros. ¿Cómo hacéis las manifestaciones? ¿Cómo las montáis? Pues ahora mismo
somos un movimiento asambleario horizontal y va a seguir así, espero. A nivel logístico es un poco complicado, pero estamos en ello. Entonces, somos unas 100 personas a nivel de asamblea, lo cual está De diferentes escuelas. Sí, bueno, de Barcelona. Yo llevo el sector institutos, gente pequeñaja, y somos un poco menos porque aparentemente los institutos de este país están centrados en otras cosas. Pero no voy a culpar a los estudiantes porque es verdad que no se nos enseña. O sea, yo el otro día hice una formación, estaron 4 horas echándome la chapa de cómo se va a acabar el mundo, muy agradable, y salí de ahí y dije, ¿por qué yo no sabía esto? O sea, ¿por qué llevo 12 años estudiando y nadie nunca me ha dicho esto? ¿Por qué yo no sabía que estamos causando la extinción más grande de especies desde los dinosaurios? O sea, ¿por qué nadie les dice esto a los niños? Entonces, es tan injusto. Entonces dije, a ver, si uno supiera esto, ¿querría saberlo? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Decírselo. Entonces, institutos está un poco más verde aquí, pero sí que es verdad que en otros países como Alemania, Bélgica y todo esto, hay mucha más conciencia en los institutos. Resultado, los institutos van más a las manifestaciones. Entonces, para resolver esto, al principio éramos pequeñas organizaciones, asambleas de universidades y nos unimos todos. Un grupo que se llamaba Uninforsas, que ha desaparecido, porque ahora se llama Fridays for Future. Entonces, trabajamos por grupos pequeños de diferentes cosas, comunicación. Hacemos un poco lo que podemos, lo que tú has dicho. Pero ¿cómo lo hacéis? Explícame. Pues, a ver, ¿qué quieres saber? Por ejemplo, dices que estáis organizados en diferentes, hay comunicación, ¿qué más? Tenemos diferentes como grupos de trabajo. Sí. Yo estoy en bastantes. Hay comunicación, hay contenido, hay organización, logística, grupos de memes. Muy importante. Hay música, hay dinamización, hay tema legal. O sea, tenemos un poco de todo. Entonces la gente entra aquí y dice, bueno, a ver, ¿yo para qué puedo ser útil? Y se suma un poco a lo que tú puedas. Y a ver, evidentemente no pedimos a todo el mundo que esté 24/7 trabajando para esto. Yo sé que no es posible. O sea, no es ni posible ni mental, o sea, ni sano mentalmente. Lo entiendo. Pero sí que es verdad que si puedes sumarte y ayudar un poco con la comunicación o ayudar un poco con la redacción de documentos. A ver, al fin y al cabo, somos adolescentes. O sea, y es que he visto a gente de 16 años a las 12 de la madrugada escribiendo comunicados de prensa. Que, mira. Entonces, claro. También se ligará, ¿no? Un poco, sí. A ver, pues, hay que echarle chispa a la vida y a la lucha, si no... Tú juntas un poco adolescentes y es inevitable. Las hormonas están allí. Evidentemente, mucha gente se no debe... Evidentemente, pero claro, una cosa muy guay que a mí me ha enseñado Fridays for Future es cosas que yo no sabía. O sea, yo antes de llegar a Fridays for Future no había aprendido a hacer un comunicado de prensa en mi vida. Cosa que es normal, ¿no? Pero ahora se hace comunicados de prensa, comunicados de cosas varias, o sea, llevar redes sociales que antes no tenía ni idea, o sea, muchas cosas que aprendes que son las más de útiles y están muy bien. Entonces, si no te sumas al movimiento por la urgencia de la causa, que deberías, pues súmate para aprender estas cosas. Porque la lucha ya es una escuela en sí mismo, ¿no? Sí, Entiendo, es una porque... escuela, o sea, pero el plan escuela de o aprendes o mueres, ¿no? Es supervivencia, ¿no? Pero sí. ¿Cómo os coordináis con el tema europeo? Porque entiendo que hacéis acciones coordinadas con Europa, ¿o no? Sí. Porque antes Pepe nos decía, cogían la mochila y se iban a intentar comunicarse con Europa, a ver cómo hacerlo, pero en este caso imagino que ha cambiado mucho. Tenemos redes varias. Al tema coordinación internacional está un poco verde aún. ¿Por qué? Porque nos ha venido todo muy de golpe. O sea, gracias. Este evento ha crecido mucho, muy rápido y con gente no preparada para que esto creciera tan rápido. Al fin y al cabo, porque este movimiento lo llevan gente de 16 arriba, o sea, y menos. Entonces, imagínate tú con 16 años y que te caigas tú encima. Entonces, claro, nos coordinamos un poco como podemos. Sinceramente, no quizás de la manera más asamblearia que podría haber, pero
de la manera más útil que encontramos. Ahora mismo lo que hay son diferentes grupos con delegados de países y se hace un poco lo que se puede. Sí que es verdad que se intenta que todo sea consensuado con el país, con la asamblea de cada país, no sé qué, pero se hace un poco lo que se puede. ¿Cómo podéis? Como podemos, sí. ¿Tú, Pepe, qué hacías con 16 años? Yo en aquella época era Boy Scout y estaba todo el día preocupado por ir a la montaña, subir y bajar montañas y tal. Y para mí fue una muy buena escuela, o sea que en aquella época no había muchas opciones y a mí caminar por la montaña, el compañerismo, el aprender a hacer cosas con las manos y tal, pues eso me ha ido muy bien para siempre. O sea, yo en el colegio pues era también muy activista, siempre estaba organizando cosas y tal. Y en aquella época para mí era la montaña era mi obsesión. Yo estaba allí siempre. Y claro, hasta que entré a la universidad y empecé a meterme en política. Entonces, ya empezó a cambiar un poco los objetivos. Entonces pues yo hacía campos de trabajo, era voluntario, hacía campañas de alfabetización, o sea que ya tenía una cierta sensibilidad social. A los 17 años estuve en una leprosería trabajando de voluntario, que era una cosa... En aquella época había una película que se llamaba Molokai, que era una película de la lepra, la lepra. Y yo pues como tenía siempre buscaba retos, pues me fui a trabajar en una leprosería de voluntario y me pareció una experiencia muy interesante. Me di cuenta que el problema de la lepra no era la lepra, sino el rechazo social hacia los enfermos. Y entonces había enfermos que curaban, iban a la vida y volvían al sitio porque se habían sentido muy rechazados. Bueno, y vas aprendiendo un poco cómo son los mecanismos de los prejuicios y todo eso. Y yo creo que tenía una vida bastante feliz. O sea, iba en bicicleta en aquella época, que en Valencia, pues yo vivía en Valencia, debíamos de ser 7 o 8 los que íbamos en bicicleta, no había mucho más, y era un placer extraordinario, y ahora ya no sería tanto placer. Pero bueno, procuraba disfrutar de la vida. Yo siempre he procurado disfrutar. Ya que me han regalado la vida, pues disfrútala, o sea, no te quedes en casa, ¿no? Y eso era un poco lo que decía. Y ahora que estamos en un centro de Greenpeace, yo era Boy Scout y tenía terror a la escalada. Yo soy muy poco equilibrista y por eso cuando veo a los de Greenpeace me da una emoción que hacen todas esas acciones tan espectaculares y me emociona mucho cuando... Y mira, aprovecho porque explicaré... Hay un libro de Greenpeace que es básico, es un referente, que ha de ser un referente para los activistas, que es la historia de la lucha de los barcos de Greenpeace. Todos los activistas han de tenerlo en su biblioteca y explica una leyenda preciosa. Nos dice que es una leyenda de los indios americanos, yo también le he añadido más cosas. Dice que cuando el mundo esté ya fatal, esté ya hecho polvo de violencia, de contaminación, de odio, de todo, el arco iris nos traerá unos guerreros, que serán los guerreros del arco iris. Y estos guerreros cambiarán el mundo porque utilizarán unas armas diferentes, que serán las armas de la compasión, de la razón, de la inteligencia, serán las armas de la no violencia. Y es una historia, o sea que ya sabéis que hemos de hacernos todos guerreros del arco iris. Hoy llegaré a la asamblea y diré, chicos, a partir de ahora, guerreros del arco iris. Camisetas. Es una idea preciosa, a mí me gustó mucho esa historia. Entonces yo intento llamarnos, y entonces, como empezamos a ver que había movimientos de tanques en San Climent Sescebas, pensamos que podían sacar los tanques para doblegarnos aquí en Cataluña, y preparamos un grupo para enfrentarnos a los tanques. Y el grupo se llamaba Los Guerreros del Arco Iris. Éramos 30, éramos pocos, pero por lo menos... Pero a partir de ese momento los tanques ya no nos dieron miedo. Y hay que prepararse. Y entonces hicimos unas gorras y todo. Por suerte no tuvimos que salir a la calle a enfrentarnos a los tanques, pero no podemos decir que no haya que hacerlo un día. Estamos preparados. Estamos arcoiris preparados. No nos quedan muchos minutos, pero diré varias cosas. Uno, que apuntemos en la escuela de activismo las activistas necesitan saber escalar, por favor, para tirar esas pancartas desde los edificios. ¿Es 100% necesario? ¿Es 100% necesario, María? Tienes que subirte y tirar una pancarta. Si a mí me desbajo. Hay gente para todo, no te preocupes, no hay que hacerlo. No falta que lo hagas tú, puedes hacerlo. Yo eso de la fuerza física no. Tú la fuerza mental que sí. Que también es importante. Yo... Y luego una última preguntita así para las dos, que aunque desde Fridays for Future nos estáis avisando de que se acaba el mundo, de que ya no tenemos futuro y que ya no hay nada que hacer, sí que me gustaría acabar igual con un mensaje un poco más de esperanza, que nos digáis, vosotras dos,
que para mí creo que sois seres excepcionales, aunque espero que la escuela haga que esto se replique, por favor, que nos digáis qué alternativas, qué podemos hacer. O sea, imagino que desde Fridays for Future, además de denunciar de esto se acaba, igual planteáis alternativas de otra forma de vivir, o incluso Pepe, desde el movimiento de la no violencia, del antimilitarismo, qué alternativas hay al modo de vida que tenemos actualmente o al sistema en el que nos han hecho vivir. Y con esto igual ya... Primero de todo, esto va en mensaje a la Generalitat de Cataluña. No podéis declarar emergencia climática y anunciar una ampliación del aeropuerto. No somos tontos. O sea, a ver, del aeropuerto y del puerto de Barcelona. O sea, chicos, por favor. O sea, yo no sé si reír o llorar, ¿sabes? O sea, exacto. Entonces, primero de todo, la declaración de emergencia climática que se hizo en Barcelona, no la aceptamos. O sea, eso no es una declaración. Tú no puedes salir sin presupuestos, sin medidas exactas. ¿Qué es esto? Entonces, primero de todo, sed conscientes de que van a intentar hacer esto con todo. O sea, greenwashing a tope. O sea, van a intentar daros opciones falsas a todo. Reciclar no es la solución. Sorry to break it to you. Es parte de la solución, pero no es la solución. Reciclando no vamos a ir a ningún lado. Entonces, modos de vivir, reducir tu consumo de carne, para decir quitarlo, pero vamos a ser un poco más reducir. No sé, más cosas. Intentar consumir menos, o sea, reducir es una palabra muy mágica que puedes utilizar para todo, pues utilízala. Reducir consumo, carne, transporte, todo lo que puedas. Pepe. Yo hay varios mensajes. Uno es que con menos se puede vivir mejor. Eso es una cosa que es importante. O sea, tú vas por la montaña y puedes ir con una moto de esas, con un 4x4, y puedes ir caminando oyendo los pájaros. Pues es mucho más interesante caminar oyendo los pájaros. Pero bueno, yo hay dos cosas que me gustaría... Una es que hay que evitar el riesgo de la violencia, que es una cosa que enseguida es una trampa en la que el sistema quiere vernos metidos, porque ellos saben mucho cómo luchar contra la lucha violenta, pero no tienen ni idea de cómo reprimir la lucha no violenta. Y otra, el tema de la droga. Yo sé de muchos grupos de jóvenes activistas que al poco tiempo desaparecieron por la droga. Entonces es una cosa que no es una visión reaccionaria, ni mucho menos una visión activista. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces es la policía la que introduce la droga en grupos de jóvenes activos. Y esto es una cosa que lo hemos sabido de muchos grupos que han pasado. Oye, pero aquí, y dice, mira, llegó la droga y se acabó aquí la lucha. O sea que eso son dos riesgos que debéis de evitar con mucho interés, porque son dos riesgos que el poder, la tiranía, los utiliza muy bien para evitarse problemas. ¿Y qué podemos hacer? Pues todo. Cada día cuando te levantas, oye, ¿a qué lucha me apunto? A esta, pues a esta. Y uno no puede apuntarse a todas las luchas, pero bueno, unas pocas sí que hay, porque hay que estar vivos. Esa es la idea. Qué bien, Pepe, María. Qué regalo, ¿no? Yo creo que nos han hecho compartiendo todo esto y además preguntándose. Muchas gracias. Queda inaugurada entonces la Escuela de Activismo. Las encontraréis también por la Escuela de Activismo, no creáis que las vamos a dejar irse así. Así que nada, gracias por estar. Ahora tenemos un pequeño pisco labis y una pequeña actuación musical, o sea que si os queréis quedar con nosotras y seguimos hablando más sobre la Escuela de Activismo, podéis hablar también con Pepe y con María. Así que gracias por venir y a vosotras. Hay comida, hay comida.